El tema de este estudio es la cuarentena, una perspectiva alternativa. Este estudio será dado en dos partes. La primera parte va a tratar con los temas de los espías, de Goliat y de Jonás. La segunda parte tratará con Moisés y Elías y Jesús. El uso normal de la cuarentena es una restricción a la circulación de personas o mercancías, y esto es para prevenir la propagación de enfermedades o de plagas. Ahora, el uso también es sinónimo con el aislamiento. La bandera que encontramos a la mano izquierda es una bandera amarilla y negra, y esta bandera es reconocida como una bandera de cuarentena. La palabra cuarentena proviene de la palabra cuarquita, que significa 40 días, utilizada en el idioma veneciano del siglo XIV al XV. Designa el periodo en el que todos los barcos debían aislarse antes de que los pasajeros y la tripulación pudieran desembarcar durante la epidemia de peste de la muerte negra. Ahora vamos a ver el uso de la cuarentena en las Escrituras. Vamos a notar que un periodo de 40 días es muy significante en varias historias que encontramos. El número 40 significa un tiempo de prueba o de análisis. Vamos a repasar 3 historias de las Escrituras que tienen que ver con la cuarentena o los 40 días. La historia de los espías que se fueron a la tierra de Canaán. La historia de Goliat, quien enfrentó al ejército de Israel. Y la historia de Jonás, quien se fue a Nínive para predicar contra ella. Puede leer más detalladamente sobre la historia de los espías en el libro de Números capítulo 13 versículo 1 hasta el capítulo 14 versículo 38. Para el estudio de hoy vamos a enfocarnos en el periodo de tiempo en que los espías estuvieron en la tierra de Canaán. En Números 14 versículo 34 notamos a Moisés diciendo: de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Ese fue el periodo de tiempo que los espías estuvieron en Canaán. 40 días, una cuarentena. Recordamos que la cuarentena o los 40 días o el número 40 se refiere a un tiempo de prueba, un tiempo de análisis. Entonces Moisés, en el uso de sus palabras, también nos indica esto, que para eso fueron enviados los espías. 1, para reconocer la tierra de Canaán. 2, para observar la tierra como era. 3, para ver cómo la tierra si era habitada y cómo eran las ciudades habitadas y cómo era el terreno. Y al final dice: reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad. Entonces el trabajo de los espías era sencillamente esto: ir a ver, probar lo que estaba, analizar lo que estaba en la tierra de Canaán. En esta historia vamos a notar que después de los 40 días, o después de la cuarentena, hubo 2 reacciones. La primera reacción es la de los 10 espías. Ellos dieron un mal testimonio. Ellos reaccionaron de una manera negativa a la prueba, al análisis. En Números capítulo 13, versículo 31 y 32, encontramos algo de lo que dijeron: no podremos, y hablaron mal. Esto es, después de ver lo que tenía la tierra de Canaán, después de observar, después de reconocer, ellos se debilitaron. Ellos tuvieron miedo. Y más que esto, compartieron ese miedo, ese temor con la nación de Israel. Ahí en el mismo capítulo 13 podemos leer cómo su negatividad afectó lo demás del pueblo. En el versículo 28 dijeron: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Versículo 31, porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32, la tierra que traga sus moradores.
Y el versículo 33, y así les parecíamos a ellos, ¿cómo? Como langostas pequeñas. Y ese reporte que dieron afectó a todo el pueblo. Y tuvieron miedo, tuvieron temor. Así salieron estos de la prueba, del análisis. Fue negativo para ellos. Y salieron peor que cuando entraron. Ahora vamos a ver la reacción de otros dos espías. La reacción de Josué y de Caleb. Vamos a notar que cuando ellos salieron de la tierra de Canaán, después de conocer la tierra, después de probarla y analizarla, ellos salieron con una reacción diferente, una perspectiva contraria a la perspectiva de los otros 10 espías. Vamos a notar que ellos salieron con una visión positiva de lo que estaba ahí. Caleb, cuando responde, dice en Números 13:30, subamos luego y tomemos posesión de ella. Para él no había nada que serviría de impedimento, nada de barrera para que ellos entraran. Más bien, cuando el pueblo se junta con los 10 espías y se enojan, Josué y Caleb rompen sus vestidos. Ellos están totalmente decepcionados en esta reacción tan negativa y no pueden creer que el pueblo no confiara en Jehová. En el versículo 7 de capítulo 14 encontramos también como comentan que es tierra en gran manera buena. Esa tierra es para nosotros. Esa tierra es la tierra prometida y es buena. Versículo 8 también nos muestran en quién ellos confiaban. Hablando de Jehová dicen, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Ellos reconocían que aunque habían gigantes, aunque las ciudades eran ciudades fortificadas, Jehová iba por delante. Jehová es el que va a conquistarla. Ellos se acordaban de lo que Jehová hizo cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ellos se recordaban lo que Jehová hizo cuando los hizo cruzar el Mar Rojo y destruyó el ejército de Egipto en el mar. Y al final el versículo 9 dicen, con nosotros está Jehová. Ningún enemigo aquí en la tierra puede comparar a Jehová. Y así lo miraban ellos. Para ellos era positivo. Había cosas grandes ahí, sí. Cosas que asustaban, sí. Pero con Jehová todo se miraba como bueno. Ahora resumimos la historia de los 12 espías. La cuarentena, los 40 días. Estos 12 hombres estuvieron en la tierra de Canaán, alejados de sus familiares, mirando lo que estaba por delante. Era un tiempo de prueba, un tiempo de análisis. Y al final de esta cuarentena, al final de estos 40 días, ¿cómo salieron? ¿Cuál fue el resultado de esta prueba, de este análisis en sus vidas? Notamos que dos de los hombres, Josué y Caleb, hombres fieles al Señor, pasaron la prueba. Cuando ellos salieron al otro lado de la cuarentena, ellos tenían más confianza en Jehová. Pero los otros espías, los 10, ¿cómo salieron ellos? Ellos salieron desanimados, desconfiados, con miedo, con temor. Y lo peor es que esto también contaminó al pueblo y llevaron a mucho más pensar igual que a ellos, que no era posible conquistar esta tierra. Para nosotros en nuestras vidas, cuando pasamos una cuarentena, unos 40 días, quizás algo menos, ¿cómo salimos al otro lado? ¿Salimos con más confianza en Jehová? ¿O salimos con miedo o con desánimo? Y esto es algo en que reflexionar. Miramos ahora a nuestras vidas. Los tiempos de pruebas o análisis que pasamos, claro que no siempre son de 40 días.
A veces son mucho menos, a veces son mucho más. Pero el proceso y el propósito es igual, puesto a prueba, bajo análisis. ¿Para qué? Para ver cómo reaccionamos, para ver cómo salimos al otro lado. En la historia de los espías, ¿cuál fue el propósito? Ver si el pueblo iba a confiar en Dios. ¿Será que las pruebas en nuestras vidas nos estimulan a confiar más y más en nuestro Dios? Entonces la cuarentena, los 40 días, un tiempo de prueba, un tiempo de análisis, pueden tener muy buenos resultados. Pero esto depende de nuestra perspectiva, de nuestra actitud. Y espero que meditando en estos puntos, podemos ver que Dios ha trabajado y sigue trabajando en nuestras vidas para que seamos como Él quiere que seamos y hacemos lo que Él quiere que hacemos. Que el Señor bendiga su palabra.